que es ser antioqueño nace de una incomodidad y es la de ver cómo Antioquia era reducida como a una caricatura postelectoral, una cosa muy recortada y muy simplificada en los comentarios, sobre todo de redes sociales, en vínculo directo con algunos personajes antioqueños muy contradictorios y paradójicos. Y entonces pues surge como de esa idea de corregir o de brindar elementos para una interpretación más compleja, de más largo aliento, con recorrido histórico sobre la cultura antioqueña, sobre los personajes que la han atravesado, sobre las tensiones que la definen. Es como un acto de justicia personal, por supuesto, porque yo soy antioqueño y he sufrido todas esas paradojas, esas contradicciones, esas ambivalencias. Entonces es como eso, como un acto de justicia y como un ajuste personal de cuentas con lo que yo mismo soy, por supuesto. En ese ajuste de cuentas, pues en lo que yo reparo es que evidentemente hay una tradición autoritaria en Antioquia muy fuerte, conservadora, reaccionaria, antimoderna si se quiere, pero en relación o en una estrecha tensión con otra tradición muy anárquica, muy libertaria, muy progresista, y que es dificilísimo o casi imposible entender todas las luchas contra el statu quo en Colombia, los distintos movimientos sociales, cierta Colombia liberal y progresista, sin contar con la participación antioqueña, con lo que han aportado muchísimos personajes de la cultura, de la política y de la sociedad antioqueña en general. Bueno, la casa es el eje que estructura el libro, los distintos espacios de la casa, los distintos habitantes de esa casa. Pues yo nací en una casa grande que todavía mis padres conservan, entonces estoy atravesado por esa experiencia, por la experiencia de estar soldado como al recuerdo de una casa simbólicamente muy poderosa. Y yo creo que los antioqueños todos tenemos una relación particular con el hecho de tener una casa, comprar una casa, vender una casa, ser parte de una estructura familiar que está muy lejos de ser la familia nuclear tradicional, sino que es una estructura que se amplía, que admite personajes que son y no son, bastardos, arrimados, una cosa que va acumulándose por capas y donde uno está protegido pero al mismo tiempo muy vigilado, donde uno se siente alguien pero al mismo tiempo ofrece algo a cambio. Entonces la casa también es un espacio de una profunda ambivalencia y por eso me interesaba mucho para hablar del carácter y la mentalidad antioqueña, centrarme en cómo los antioqueños nos relacionamos con la casa como realidad material, pero sobre todo como idea. Bueno, más que personajes históricos, a mí me interesa el arquetipo del niño antioqueño. Me interesa mucho porque ahí en el niño antioqueño se concentran como todas las potencialidades también de la idea de ser antioqueño. Y me interesan algunos niños de la literatura, de la narrativa antioqueña, los niños de Víctor Gaviria, por ejemplo, de La Vendedora de Rosas, los niños de Tomás Carrasquilla, porque en los niños como que se condensa esa idea de picardía, esa idea de habitar la casa de una manera juguetona, ese gusto por el juego, y es también como esa idea de que el niño, ese niño que quiere volar, por ejemplo, el niño de Simón el Mago de Tomás Carrasquilla, que es seducido por los cuentos de su nana, al fin paga un precio por ese deseo de volar. Entonces creo que también la idea de una Antioquia atravesada por la rebeldía empieza con una Antioquia donde la idea de la niñez es muy poderosa y donde esos niños seguramente con el tiempo sus fuerzas van a ser domadas o su creatividad y su inteligencia y su rebeldía va a ser domada, pero posiblemente no, posiblemente algo de eso sobreviva en todo antioqueño, la nostalgia del niño que fue. Entonces me interesa mucho la idea del niño y es el último capítulo del libro y el que para mí representa una opción más personal. No porque yo me sienta un niño de esos, o tal vez sí, sino porque yo veo ahí también la posibilidad de terminar el libro de una manera abierta, como imaginando un futuro. No, es un libro que hace un recorrido de 200 años de historia y pareciera un recorrido en algunos momentos muy melancólico, pero el niño me permite pensar en que hay una apertura hacia adelante, que es una historia que no está clausurada, que permanece abierta.
En general yo creo que los antioqueños tenemos un problema con el poder, ¿no? Con toda la idea de autoridad, ¿no? Por una parte la encarnamos, por una parte somos como voceros de esa autoridad en muchos casos, pero por otro lado la contradecimos o vamos contra ella. Una de las ideas del poder o una de las manifestaciones del poder es la idea del Estado-Nación, o sea, Colombia como un Estado nacional. Los antioqueños nos sentimos parte de Colombia, pero una parte un poco incómoda, excéntrica, es como un poco extranjeros dentro de la idea de nación colombiana. Y entonces eso nos ha permitido también establecer unas tensiones, unas contiendas con el centro, o a veces simplemente ignorar ese centro, pasar de largo. Digamos, se ha extendido mucho la idea de que Antioquia es una zona aislada por su carácter montañoso, y en realidad desde el siglo XIX lo que nos encontramos es una región muy contactada con el mundo, muy abierta a muchas cosas, pero a veces pasándose por alto a Bogotá, a veces dando un rodeo y ninguneando a Bogotá. Entonces, esa tensión frente al Estado, esa idea de no querer ser gobernados, me parece que es una corriente muy poderosa de toda la cultura antioqueña, tanto de la cultura política como de la cultura del arte y de la narrativa y de las distintas manifestaciones artísticas, y creo que eso recorre el libro también, recorre una idea como de una Antioquia que no se reconcilia fácilmente con una noción de autoridad, que es rebelde por antonomasia, y que es iracunda y que es contestataria. Y hay, por ejemplo, una figura fundamental en el libro que es la de Fernando González. Creo que él mismo tiene todas esas contradicciones en su pensamiento. Él es un libertario, pero que al mismo tiempo habla en muchas ocasiones de reducir el poder del Estado. Entonces, ese pensamiento, que es muy libertario, también puede rastrearse en otros movimientos sociales y políticos antioqueños y económicos antioqueños que no son fáciles de digerir, por ejemplo la colonización antioqueña, el narcotráfico, como todas ideas de un anarquismo muy particular que tiene una parte económica, una parte filosófica, y que en cualquier caso es una apuesta por una subversión de la idea de autoridad. Pues el mayor contratiempo de un libro como este, como ¿Qué es ser antioqueño?, es preguntarme todo el tiempo si la pregunta es pertinente, si la pregunta tiene algún sentido hoy en día. Si esa misma pregunta no generaría en su intento de respuesta un tipo de idealismo, de regionalismo que no me interesaba en absoluto favorecer. Entonces, pues primero el gran desafío fue no estar ni a favor ni en contra, como que no sea un libro contra Antioquia ni a favor de Antioquia, sino un libro que admite unos grises, que es un acto de amor, pero que también es un reconocimiento de una contradicción que me atraviesa. Y ya una gran contradicción o una gran dificultad personal es la enorme masa crítica que existe sobre Antioquia. Digamos que Antioquia tiene una tremenda exploración de parte de la idea de Antioquia está muy explorada por intelectuales, por artistas. Entonces enfrentarme a esa densidad de producción cultural daba un poquito de mareo, daba un poquito de vértigo, y poder recapitularla, intentar llevar la discusión a nuevos lugares y abrir también una propuesta de interpretación que no fuera cerrada, sino que dejara una apertura de futuro. Bueno, la pregunta de las lecturas de cabecera es la pregunta imposible de contestar. Pues yo quisiera no responder como una reina mencionando un rango de posibilidades un poco amplio. Me encanta Cesare Pavese, el escritor italiano. Encuentro que sus diarios, sus poesías, sus novelas son tremendamente seductoras por el manejo, por el uso de la lengua, por la manera como estamos en un territorio familiar que es hecho de palabras, más que de anécdotas o de personajes. Me gusta muchísimo la literatura confesional. Cuando hablo de literatura confesional son las confesiones, la literatura la tradición que va desde San Agustín hasta En busca del tiempo perdido de Marcel Proust.
Y hoy por hoy encuentro muy acogedora, si se quiere, la idea de una novela híbrida, una novela que es al mismo tiempo ensayo, que es al mismo tiempo aproximación lírica. Estoy pensando, por ejemplo, en los textos de Julian Barnes o de Sebald, el escritor alemán, que uno ya no sabe a qué se está enfrentando ahí. Es como una novela que contiene el mundo completo, con todas sus complejidades y con toda una obra de arte total. Entonces ese tipo de literatura me interesa mucho.